Son las 10:42 de la mañana, estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, es lunes y ya sabéis que a estas horas siempre hablamos los lunes con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso nuestro invitado de hoy no es que tenga algo que contar, es que tiene que contarlo todo, porque si hay alguien que conoce el origen de la especie humana, cómo hemos ido evolucionando y seguramente qué es lo que va a pasar con el futuro de nuestra especie, este es Juan Luis Arzuaga, que viene hoy a nuestro estudio. Es difícil de pillar, pero hoy viene con un libro además debajo del brazo que es Vida, la gran historia, un viaje por el laberinto de la educación. Juan Luis, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Digo que es difícil pillarte porque siempre andas sometido en clase o de vuelta en Atapuerca, ¿no? Sí, bueno, soy un hombre de acción, ¿no? Que se dice. Sí, es verdad. Está muy bien. Fíjate que hacía unos meses o unos días o unas semanas que tú y yo no nos veíamos y te preguntaba, oye, en Atapuerca la cosa sigue funcionando, es decir, bueno, hombre, hay cosas que descubrir todavía. ¿No muchísimo. está descubierto todo ya en Atapuerca? Ni mucho menos, ni muchísimo menos. De los yacimientos que ya hemos empezado a excavar, pues queda mucho más de lo que hemos excavado por excavar, y luego quedan otros muchos que están simplemente catalogados y se conocen, pero vamos, explorados mínimamente y que pueden dar mucho más. Es que como Atapuerca abarca 1,5 millones de años, ya, pues entonces hay de todas las épocas, de todos los periodos, de todos los... Sí, hay una concentración de información, ¿no? Vaya chollo habéis encontrado ahí, Tú Bueno, como sí, paleontólogo, sí, vamos, claro. un chollazo lo de Atapuerca. Nunca imaginamos. Bueno, decía que vienes con un libro nuevo bajo el brazo, Vida, la gran historia. No sé si hacerte la gran pregunta, ¿qué entendemos por vida realmente? Bueno, la definición de lo que es la vida es una magnífica pregunta, es tan buena pregunta que no hay contestación, ¿no? Conocemos algunos de los atributos de las propiedades. Ya definir la esencia de la vida es mucho más complicado. Lo han intentado muchos, definir lo que está vivo. Sabemos reconocer a un ser vivo. Ahora, no es tan fácil definir lo que es la vida. Y hay muchas definiciones, bueno, algunas más afortunadas que otras, pero bueno, los organismos vivos sobre todo se replican, es decir, se reproducen, son capaces de reproducirse, lo que no hacen el resto de los objetos, digamos, del mundo material, quitando los cristales que se reproducen, pero de una forma muy repetitiva, muy monótona, no evolucionan, no cambian, ¿no? Entonces, la vida es sobre todo evolución. Ya. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta del momento, que es ¿qué es inteligencia? Porque se supone que nosotros pertenecemos a ese grupo del Homo sapiens, que es el hombre pensante, el hombre inteligente, pero a mí me gusta mucho pensar que nuestros antecesores no tuviesen inteligencia. Bueno, inteligencia, si por inteligencia se entiende actuar de manera adecuada para la supervivencia o para mantener la estabilidad o para mantener el equilibrio, etcétera, hasta las máquinas lo hacen. Y ese es uno de los grandes debates, ¿no? Porque obviamente cada vez las máquinas son más inteligentes en el sentido de que realizan mejor sus funciones y la principal es mantenerse. Pero si por inteligencia entendemos consciencia, que son cosas que a veces se mezclan, ¿no? Sí. O vamos más allá todavía, porque entendemos sensibilidad o sentiencia, ¿no? La capacidad de experimentar, ¿no? Experimentar emociones, experimentar sensaciones. Bueno, eso ya las máquinas no lo hacen y somos los únicos que lo hacemos, ¿no? Pero el ser humano es autoconsciente. Es decir, tenemos la capacidad de examinar nuestros estados de ánimo y nuestros pensamientos. O sea, tenemos un ojo, se suele decir, que mira hacia adentro. Eso se llama la introspección. O sea, nos vemos a nosotros mismos. Como si nos viéramos ante un espejo, pero un espejo está dentro de la cabeza, dentro del cerebro. Y eso es una propiedad que solamente tenemos en Homo sapiens y no sabemos desde cuándo. Pero bueno, en el último 1.000.000 de años. Bueno, el Homo sapiens tiene características muy, muy curiosas, como tú dices, tiene conciencia. Somos seguramente el único ser vivo que tiene conciencia de que va a desaparecer. Tenemos conciencia de la muerte. Somos el único primate al que le crece el pelo de la cabeza durante toda la vida, que esto te hemos escuchado decirlo en una entrevista, también es una curiosidad. ¿Sabemos realmente, después de tanto estudio, Jolis, de dónde venimos? Quiero decir, durante muchísimo tiempo yo escuchaba cuando era cría
en ese Bilbao que tú también conoces mientras estudiaba, siempre lo del eslabón perdido. ¿Dónde está el eslabón? ¿Cuál es el eslabón perdido entre el mono y el hombre? ¿Hemos encontrado el eslabón perdido? ¿O hay tantos eslabones perdidos, tantos eslabones entre lo que es un primate básico, un mono, por entendernos, un simio, y el ser humano, que todavía esto está en mantillas? Bueno, eslabones hay, claro, hay muchísimos, porque en realidad nuestro origen está en el mismo lugar en el que está el antepasado común de todas las demás formas de vida. Es decir, nosotros podemos ir retrocediendo hasta que llegamos al antepasado común que tenemos con los chimpancés, y luego todavía podemos seguir retrocediendo hasta el antepasado común que tenemos con los gorilas, y así al final llegamos hasta la primera forma de vida que vivió hace 3.800 millones de años. Es decir, todo eso son antepasados. De todas formas, la evolución humana, en lo que se refiere a la descripción, la narración, el relato de la evolución humana, yo diría que ha avanzado mucho, que es bastante completa. Por supuesto, nos falta información, pero ya podemos construir un relato pues muy continuo de los cambios que se han producido. Otra cosa distinta es cómo han aparecido y cómo se producen incluso en el ser vivo actual determinados fenómenos, como lo que hemos comentado del lenguaje o de la consciencia, ¿no? O de la cooperación y del altruismo. Es decir, esos cambios, esos inventos de la evolución, ¿no? Que se producen de cuando en cuando, pues en qué momento han ocurrido y cómo se producen, cómo se generan esos fenómenos. Eso es un problema, pero no ya de la paleontología, sino la consciencia, por ejemplo, y el pensamiento humano. Eso es una de las fronteras de la ciencia, ¿no? O sea, no solamente la paleontología. Entonces vamos viendo cómo eso se construye y vamos haciendo un relato. Pero todavía no sabemos dónde se almacenan nuestros recuerdos. Sabemos dónde se almacenan nuestros recuerdos en el cerebro, pero en una parte del cerebro, pero no sabemos cómo se almacenan. Es decir, los problemas de la evolución humana tienen mucho que ver, son comunes con los problemas de la biología humana. Estábamos hace un ratito charlando a micrófono cerrado y recordando pues eso, que tú no eres de Bilbao, pero has vivido mucho tiempo allí, y yo he leído hace muy poco, repasando un poco tu vida, Juan Luis, que tú, lo de la paleontología, como que desde siempre, pero es muy raro encontrarse a un niño que estudie los escolapios, por ejemplo, de Bilbao, y que le digas, tú de mayor, ¿qué quieres ser, guapo? Y que te diga, yo paleontólogo. Esto es un poquito yo empecé, raro. Pues sí, no lo sé. Yo creo que todos los niños quieren ser prehistóricos, siempre lo he dicho, ¿no? Y además a los niños les gustan los dinosaurios, eso es verdad. Y los indios. Les gustan mucho los indios a los niños. Y yo recuerdo que yo leí en un libro que me compré precisamente en Bilbao, en una librería que estaba de camino hacia mi casa desde el Colegio de los Escolapios, donde yo estudiaba, y pasaba por una librería en la que empezaban a publicarse una serie de libros de viajes y de pueblos de la tierra. Yo me compré uno que me influyó, que me sigue influyendo, sobre los aborígenes australianos. Los aborígenes australianos son de color oscuro de piel, tienen boomerangs y todo eso. Entonces yo era un niño atípico en el País Vasco, porque todos los demás niños pues querían ser indios o vaqueros que hacíamos arcos. Yo era el único niño vasco que quería ser aborigen australiano. Era una cosa muy, muy rara, ¿no? Y entonces yo creo que eso me marcó ese hecho diferencial. Yo tenía el hecho diferencial de que yo quería ser aborigen australiano, porque era un pueblo que vivía en la naturaleza, y sobre todo lo que más me impresionó del libro es que era un pueblo que vivía una realidad llena de historias y de mitos, y tenían un sentido de la realidad, lo que hoy en día llamaríamos el realismo mágico, ¿no? Es decir, que todo lo veía una realidad trascendente. No sé, sus historias, sus canciones, sus rituales, todo eso me impresionó tanto como su vida en libertad y su vida ahí salvaje. Entonces, eso yo creo que fue lo que me marcó. Lo que te marcó. Ahora hay investigadores que dicen que precisamente los aborígenes australianos son una raza distinta. Bueno, tienen genes, son una población humana diferente, llegaron allí hace 40 o 50.000 años, y tienen genes, algunos de ellos tienen genes neandertales y denisovanos, precisamente, que fueron adquiriendo por el camino sus antepasados conforme fueron yendo hacia allá. Pero es uno de los últimos pueblos que ha mantenido
una economía de caza y recolección hasta épocas muy recientes. En ese sentido, bueno, cuando en esos años bilbaínos en los que yo quería ser aborigen australiano, por Archanda y por aquellos montes... No tienes tú mucho aspecto. Físicamente, bueno, pero yo no lo sabía. Los niños pueden ser cualquier cosa, también, porque ¿verdad? esa es la magia de la imaginación. Sí. Y es un poco también el pensamiento mágico del hombre primitivo, ¿no? Que puede ser casi que te puedes creer, bueno, que tienes, por ejemplo, una relación con los animales que luego de adulto no se puede tener, ¿no? Les atribuyes una personalidad humana, Sí. no sé. Un niño es más crédulo, ¿no? Que un adulto. Los adultos nos volvemos incrédulos y esa es nuestra tragedia, ¿no? Pero entonces yo andaba por allí en plan aborigen y los aborígenes australianos vivían en el desierto. Sí. Y aquello era todo verde, ¿no? Ya. O sea que Mal lo ecológicamente no se parecía ¿Pero mucho. cómo se te ocurrió? Pero bueno, porque me impresionó mucho la lectura de ese libro y todavía me sigue impresionando. Bueno, Sí. el pasado del ser humano, bueno, pues más o menos, gracias Sí. a personas como tú, está relativamente claro. Ya sabemos, siempre hemos tendido a ver la evolución como si fuese una fila, Sí, esta fila eso es un error. siempre se nos ha representado del Sí. mono a otro hombre, Sí, a otro sí. ser que va medio erguido al hombre erguido, Como ¿no? si la evolución tuviese una dirección. Exactamente, cuando ha habido apelotonamiento en algunos momentos, donde ya sabemos, por ejemplo, que llegaron a convivir el Homo sapiens y los neandertales y los cromañones, etcétera, Bueno, y los etcétera. chimpancés y los erizos Y también. todos, bueno, ahí seguimos Claro, en la compartiendo. biosfera hay muchos tipos biológicos. Exacto. Pero ¿cuál es el futuro? Claro, ahí empieza el problema. El pasado está y el resultado somos nosotros. Pero ¿hacia dónde vamos? Porque hay quien cree que el Homo sapiens no va a ser el único humano, digamos, sobre la faz de la Tierra, que vamos a evolucionar a otra cosa. Sí, bueno, ahora se hacen muchos relatos truculentos. En el pasado hubo un tiempo en el que directamente muchos de los biólogos evolutivos pensaban que había que intervenir. O sea, que teníamos la ciencia tenía la obligación de dirigir la evolución humana. Y eso se conseguía en los años 50 y 60 del siglo pasado. La única forma era por medio de lo que se llamaba la eugenesia, es decir, seleccionar quiénes se reproducen y quiénes no. Eso tiene graves problemas, que son los que se aplican también a lo que ahora algunos defienden. Y es que no tenemos afortunadamente un ideal humano, ¿no? Recuerdo uno de los más ardientes defensores de la eugenesia, que es esto de seleccionar a los que se van a reproducir para que mejorar la especie, entre comillas, decía, bueno, ¿qué mujer no querría tener un hijo de Lenin? Ya. Decía. Bueno, ¿qué quiere que te diga? La mayor parte de la gente no quería tener pero él veía, bueno, era muy parte de la Unión Soviética. Luego, este es Hermann Müller, del que estoy hablando, que estuvo aquí, por cierto, en Madrid, en la Guerra Civil, en las brigadas internacionales. Entonces él tenía una ideología en esa época stalinista y bueno, hacía estas propuestas, decía o de Einstein o de Darwin, ¿no? Muy curioso porque son personajes que no tuvieron mucho, no eran particularmente atractivos en su época, resultaban atractivos, ¿no? Intelectualmente, sí, pero nada más. Entonces, la idea de que se puede planificar el futuro del ser humano, primero presupone dos cosas. Uno, que tenemos un ideal. Y no tenemos ninguno. Afortunadamente yo no tengo ninguno. Bueno, más allá de ser aborigen australiano. Exclusivamente. Pero no tengo, y eso es difícil de conseguir. Y en segundo lugar hay que planificarlo e imponerlo. Es decir, que el problema no es que se diseñe el futuro humano. El problema es que para que eso ocurra tiene que haber una sociedad planificada. O sea, tiene que haber una sociedad, solamente en un sistema totalitario puede ocurrir eso. O sea que la gente sigue teniendo niños con quien quiere y no tenemos ningún ideal. Yo tengo 3, no tengo ningún ideal de hijo. O sea que no. Pero esos son productos de sociedades. Realmente el que dice que vamos a ser de esta otra forma, lo que está sugiriendo es que alguien nos lo va a imponer. Porque los humanos normales no tenemos ninguna intención de mejorar
genéticamente a nuestros hijos. Bueno, no te creas, mira, hoy hay una entrevista precisamente en el periódico ABC con Julián Sabulescu. Sí. Yo no le conozco de nada, pero bueno, me he enterado hoy que es un experto en biótica de Oxford, de la Universidad de Oxford, que él aboga precisamente por el uso de la biotecnología para seleccionar a los mejores niños. Es más, dice que el futuro seguramente estará en las máquinas, es decir, que nuestro cerebro pueda ser pasado de alguna manera a una máquina y de esa máquina a un robot, con lo cual seremos otra especie humana, otra cosa. Yo creo que estas cosas se dicen para vender libros, sinceramente. Yo no creo en absoluto. Primero que no es posible, porque eso es un error. El pensar es un error que nos lleva a los tiempos de Descartes. Quiero decir, eso es pensar que hay una entidad separada del cuerpo que se puede llamar alma o se puede llamar mente, que es algo inmaterial que se puede transferir. Entonces, es que eso es un error biológico. No existe una mente separada del cuerpo, solo hay cuerpo. De manera que no se puede descargar la mente como si fuera algo virtual que de alguna forma habita nuestro cerebro. Y luego, por supuesto, todos los que dicen que hay que modificar a la especie humana, supongo que están situando en un contexto político de una sociedad planificada, un sistema totalitario. Orwell total, ¿no? Claro, porque si no, no veo yo cómo se puede persuadir a la gente de que colabore con estos proyectos de planificación del hombre futuro. Bueno, tú has conseguido muchísimo en tu carrera, Juan Luis. ¿Qué es lo que te faltaría? ¿Cuál es ese descubrimiento que tú dirías, con esto yo ya me puedo retirar? Me retiro. Bueno, no sé, pues algo inesperado. La mayor parte en ciencia, conviene saber que en ciencia casi todos los descubrimientos se hacen por una cosa que se llama serendipia. Ese es un término que más o menos se va introduciendo, ¿no? Que consiste que uno va buscando una cosa y de pronto se encuentra con otra. Pero si tienes la mente abierta, la reconoces y la sigues. Ese nuevo... Entonces espero seguir haciendo lo mío y estar espabilado por si se me cruza por el camino un rastro, como cuando era aborigen australiano, se me cruza por el camino un rastro y lo sigo y me lleva a algún lugar maravilloso. Bueno, de momento tenemos tu libro, Vida, la gran historia, un viaje por el laberinto de la evolución, está editado por Destino. Yo me lo voy a devorar directamente, porque me gusta muchísimo. Si tienes alguna duda, me preguntas. Yo lo que tengo pendiente es una visita a Tapuerca, o sea que... Bueno, pues como suelo decir yo, cuanto antes vayas, mejor. Pues allí nos encontramos, Juan Luis Arzuaga, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente.